Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Saludos, muy buenos días. Mi nombre es Óscar Andrés y les estaré acompañando en esta mañana en nuestro devocional en casa. Y te invito a que explores conmigo este texto que lo leeremos sacado del calendario de lecturas correspondientes a este día. Puedes dejar tus comentarios y tus motivos de oración allí en la cajita de comentarios y suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. La historia memorable de hoy se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, del 20 al 26. Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, dijo a Jesús: Rabí, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió: tengan fe en Dios. En verdad les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. Pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos perdonará sus transgresiones. Muchos seguramente nos hemos enfrentado a circunstancias difíciles, situaciones críticas que a la luz de nuestra razón nos parecen como montañas inmensas, infranqueables, inamovibles, imponentes e imposibles, que nos llegan a desanimar hasta el punto de sentirnos derrotados y frustrados. Hemos escuchado a menudo la expresión mover montañas, que para los judíos de esta época era un dicho popular frecuentemente usado por los rabinos, por los maestros, haciendo referencia a textos o estudios que son difíciles de dominar, a temas que parecen desde lo humano imposibles de entender. Para los discípulos de Jesús, entonces les era familiar de alguna manera lo que les estaba diciendo el Señor, que no era otra cosa que la de que para Dios no hay nada imposible, que hay cosas que nos parecen a nosotros difíciles, pero un obstáculo tan grande como una montaña no es nada si se cuenta con Dios. Nuestro devocional para el día de hoy se titula La fe que mueve montañas. Toma un tiempo para orar, para reflexionar, y en unos momentos desarrollaremos nuestro acostumbrado acróstico casa. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas
porque eres bueno, por siempre eres fiel. Un poco de contexto. Mañana Jesús y sus discípulos se dirigían a la ciudad de Jerusalén y en el camino se topan con una higuera que había sido maldecida por el Señor Jesús poco antes. La higuera que menciona también Mateo en el capítulo 21 se secó porque el Señor Jesús la usó para mostrar su poder y su autoridad, pero también para exhortarles respecto a que Israel era como esa higuera, que de lejos se veía frondosa, se veía bonita y fructífera, pero que al acercarse se encontraba sin higos, sin fruto. Versículo 13. En casa con mi esposa solemos comprar cada vez que podemos aguacates. Nos gusta mucho. Y suele pasar que aún viéndolos bonitos y verdes por fuera, por dentro, cerca de la cáscara, están negros. ¿Le ha pasado a usted? Esta es una condición que se debe porque algunas veces estos frutos dependen de las condiciones de la tierra, incluso del trato que ha tenido en todo el proceso de esa cadena comercial, o incluso del tipo de aguacate, aspectos que son impercibibles ante nuestros ojos. Jesús estaba hablándoles de los árboles que solo en apariencia parecen tener buenos frutos. Seguramente los que vieron este suceso, sus discípulos, recordarían el texto de Jeremías, donde Dios muestra al profeta una cesta con higos maduros y otras con higos podridos. Y les dice respecto a los buenos frutos, es decir, a sus elegidos, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los traeré de nuevo a esta tierra, los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los arrancaré. Jeremías capítulo 2 del 4 al 6. Hay cosas que quizá por fuera se ven bien de nosotros, pero realmente, ¿qué hay detrás de lo que los demás ven? ¿Qué hay realmente detrás de nuestras motivaciones? Quizá buscamos reconocimiento en el servicio al Señor o servir a los demás. Quizá buscamos ganarnos el favor de Dios a través de nuestras obras. Nos escondemos detrás de una vestidura de piedad. Es lo que algunos autores hablan del pecado que hay detrás del pecado. Eso que cubre nuestra identidad, que solo puede ser descubierta a través de la verdad del Evangelio de Cristo. En este espacio de confesión, damos una mirada hacia nuestro interior, a nuestros adentros. Conocemos nuestras realidades, nuestras bajezas, nuestra desobediencia, nuestro pecado, nuestras falsas motivaciones y la necesidad de Dios para recibir su perdón. Oremos. Amado Señor, Padre, gracias te damos. Conoces, Señor, nuestras debilidades, tú conoces nuestras luchas, conoces nuestras motivaciones, amado. En esta mañana desnudamos nuestro ser y nos postramos delante de ti, Señor, sabiendo que ante ti, Padre Santo, no nos podemos esconder, que tú conoces, Señor, lo que realmente somos. Y por eso, Señor, te pedimos perdón. Agradecemos, Señor, que eres un Padre amoroso, un Padre misericordioso, Padre bondadoso. Y te rogamos, Señor, por tu infinita misericordia, que tú muestres, Señor, en nuestro interior todas aquellas bajezas que solamente en ti, Padre Santo, pueden ser purificadas. Que nos lleves a nuestra conciencia todo aquello, Señor, que está en nuestro interior. Que podamos alcanzar esa misericordia, Señor, y podamos rehacer nuestro caminar, Señor.
Solamente en ti podemos tener la seguridad de nuestra salvación. Te pedimos que tú alumbres nuestro camino, Señor, y que podamos seguir abrazando un evangelio de la verdad, que podamos ser coherentes, Señor, con nuestro discurso y asimismo poder, Señor, ser testimonio con nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Grandes maravillas estaban haciéndose por parte del Señor Jesucristo. Versículos anteriores, Marcos nos relata que el Señor había echado fuera a los mercaderes del templo, es decir, había hecho una purificación que solo podía ser realizada por los miembros del Sanedrín en pleno, o por un profeta, o por el Mesías. Y aquí encontramos un doliente que mostraba una indignación por la profanación de lo sagrado, por las cosas que estaban siendo profanadas, que estaban siendo tenidas por baja estima, y de cualquier cosa en general que se presentara como un obstáculo para una genuina adoración a Dios Padre. Y esto maravillaba a muchos, pero confrontaba e indignaba a otros. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te la dio? Le preguntaban los principales sacerdotes, los conocedores de la palabra, los conocedores de la ley, los mismos líderes religiosos que conocían de tapa a tapa las escrituras, y ahora se encontraban confrontando la misma autoridad del Señor, versículo 28. En esta parte de nuestro devocional realizamos una mirada hacia arriba. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo, dice el Señor, y en la tierra. Mateo 28, versículo 18. Esto lo estaba diciendo a sus discípulos. Es esa misma autoridad la que pudo convertir en agua en vino, la que hacía que al reprender los vientos esto le obedeciera, la que le permitió resucitar a Lázaro con una sola voz de mando, la que sanó muchos enfermos y perdonó muchos pecados. El texto de nuestro devocional en casa nos lleva a maravillarnos por la autoridad de Dios, por la obra de Dios a través del Señor Jesucristo, de su gracia, de su misericordia. El Señor Jesús les mostraba que Él podía conocer sus corazones, podía desnudar lo que había en su interior, como quien tiene la autoridad para hablarles de vivir una fe genuina que incluyese el perdón, la compasión y el amor hacia los demás. Esto, indudablemente, nos lleva a adorar
a un Dios extremadamente poderoso y compasivo. Dice la Escritura que tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Salmo 103, versículo 13. Y si usted es padre, seguramente sabe lo que es ser compasivo. En esta parte de nuestro devocional, adoramos a Dios reconociendo su amor y desde luego su misericordia. Y le adoramos. Le adoramos por lo que Él es, le adoramos por su gracia, por su misericordia que tiene para cada uno de nosotros, para ti que estás escuchando el devocional. Seamos intencionales en esta oración. Padre, Dios de la misericordia, eres justo, eres amoroso y recurrimos a ese Dios bueno que perdona. Te exaltamos, Señor, porque en tu providencia está el que nosotros reconozcamos que tú eres Dios, que eres digno de nuestra exaltación, de toda alabanza. La creación habla de ti, Señor. Y en esta mañana elevamos nuestra mirada, Padre, hacia el cielo, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu autoridad, tu majestuosidad sobre todas las cosas, Señor. Nada se escapa, Señor, al control que está bajo tu voluntad. Y puede que sea la circunstancia más difícil, Señor, está bajo tu absoluta providencia, bendito Señor. Tu autoridad para darnos la vida, para vivificarnos, Señor, para restaurar, para sanar, para proveer a nuestra necesidad y para fortalecernos por tu palabra. A ese Dios es el que exaltamos el día de hoy. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre radio mío, flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 el numeroso coro, santos escogidos que adoran sin cesar, de alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. En el ejemplo de la higuera, las hojas sin el fruto es indicador de la profesión religiosa meramente nominal de Israel y constituye en una advertencia acerca del peligro de la religiosidad en apariencia. Es muy fácil caer en la religiosidad cuando no vivimos el Evangelio de Cristo, cuando nuestra fe está cimentada por fuera del señorío de Cristo o en la fe misma. El Señor Jesús, reconocido y llamado así por sus discípulos como el Rabí, les indica tener fe en Dios, versículo 22. Al inicio de este devocional, en la introducción, les comentaba que eran los rabinos quienes mencionaban la frase de mover montañas, indicando que no hay obstáculo difícil para Dios. Es muy fácil
decir que se es creyente, pero creer o tener fe es mucho más que aceptar un conjunto de ideas sobre la veracidad del Evangelio. Tener fe es tener la esperanza al aferrarse a las promesas del Señor. Es confiar que cualquier situación, cualquier circunstancia difícil, Dios cumplirá su buen propósito de acuerdo a las verdades de su palabra. Los judíos que vivían en esta época dejaron de depender de Moisés y de la ley para ser justificados. Los griegos dejaron de depender de sus ídolos. Muchos dejaron de depender de sus propios recursos y cambiaron su manera de vivir de acuerdo a la promesa del Evangelio. No se enfocaron en su inmediata dificultad, sino que cambiaron su manera de pensar y vivir. Y el mundo pudo notar. Hasta nuestros días podemos ver. La fe en el Señor cambió la vida de estas personas y lo ha hecho durante todo este tiempo. En el versículo 22, el Señor Jesús pronuncia un imperativo: tengan fe. Es decir, tengamos una fe persistente y continua. No es la fe en la fe, ni en ese positivismo que hoy día se está predicando, que adjudica el pensar o decretar el cumplimiento de todos nuestros deseos. Es más bien una fe tan sólida como si ya la hubiésemos recibido, porque nuestra confianza está en la buena voluntad de Dios, que por sí misma es buena, es agradable y es perfecta. Esta es la fe que mueve montañas. Es una fe que está cimentada en el Dios de las acciones, en el Dios de la misericordia, en el Dios de lo extraordinario y también de lo sencillo. En esta parte de nuestro devocional en casa, suplicamos al Señor primeramente por la necesidad de buscarle diariamente. Suplicamos su misericordia, su provisión y guía en cualquier circunstancia. Oramos entonces. Padre, en esta mañana venimos delante de ti con muchas necesidades físicas, emocionales, espirituales. Oramos por la salud nuestra, Señor. Hay dificultades en estos tiempos por la salud. Te rogamos por aquellos también, Señor, familiares, amigos que están padeciendo situaciones difíciles, con percances, Señor, en su estado físico, en las clínicas, en los hospitales, Señor, en las casas. Te rogamos que seas tú, Señor, siendo esa provisión para sus cuerpos, Padre. Por las necesidades emocionales, Señor, también, que están afectando y que están amedrentando nuestras familias, Señor. Pedimos también por ellos. Por las dificultades que están teniendo los hogares, Señor. Te pedimos por los hijos, aquellos que tienen circunstancias difíciles, Señor, con ellos, para que seas tú en medio de estas circunstancias, Señor. Por la provisión de empleo. Te rogamos, Padre, que tú abras las puertas, Señor, en estos tiempos tan críticos, que sea la provisión para sus hogares. Te rogamos por los líderes y ministerios de la iglesia, Señor, por las familias que han perdido, Señor, un ser querido, por aquellos que están en las cárceles, Padre, en los hospitales, quien se va a tener un procedimiento médico en estos días, Señor, quienes deben de tomar decisiones importantes, Padre, por nuestros niños, por nuestros adultos mayores, por los adolescentes y en general por cada una de las familias y personas que escuchan este devocional. Te damos las gracias, Señor. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá.
Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Esta es la parte de nuestro devocional en la que damos dos miradas, una hacia atrás y otra hacia adelante. La mirada hacia atrás nos llevará a estar agradecidos por las muchas veces que Dios ha obrado a nuestro favor en tiempos difíciles, en circunstancias específicas. Piensa en aquellas ocasiones en las que Dios ha respondido en medio de esas circunstancias, donde hemos visto palpablemente la intervención de Dios, donde se hizo evidente la respuesta a una oración, donde una petición nuestra fue contestada y que a veces pasamos por alto cuando estamos viviendo nuevos retos o estamos enfrentando nuevas dificultades. Y la mirada hacia adelante nos lleva a actuar, a replantear nuestra fe en días oscuros y meditar si realmente soy consciente del poder de Dios, de su misericordia y de su bondad en medio de esas circunstancias. Un mandato final proferido por el Señor Jesús es respecto al perdón, versículo 25. Existen en este momento muchas relaciones entre familiares, padres, hijos, cónyuges, compañeros, amigos, no sé, relaciones que se rompieron, que no ha habido ningún acercamiento porque ha faltado el perdón. Y muchas veces queremos ser perdonados por Dios, pero nos cuesta mucho otorgar perdón, especialmente a quien nos ha ofendido. El texto de nuestro devocional del día de hoy nos reta a que revisemos cómo está nuestra fe, cómo es esa relación específicamente con Dios, especialmente en tiempos difíciles, cómo damos nuestra muestra de esa fe más allá del discurso como evidencias de lo que nosotros, en quién nosotros estamos creyendo. Y es la forma como nosotros nos conducimos en la vida, en la forma como nosotros perdonamos también a los demás, a los que nos han ofendido. Llevando una práctica de vida como la que está diciéndonos el pasaje, nos da la concepción de una fe que puede vencer cualquier obstáculo, una fe que mueve montañas. En esta parte de nuestro devocional decidimos actuar con base en la gracia de Dios. ¿Qué compromisos vamos a asumir frente a lo expuesto el día de hoy? Oremos. Amado Señor, gracias te damos por este tiempo, gracias por tu palabra. Ella no vuelve vacía. Y te rogamos una vez más, Señor, para que pueda nuestro corazón ser agradecido con todo lo que tú has hecho, Señor, anteriormente y lo que estás haciendo en y a través nuestro. Te pedimos, Señor, que tú pongas ese querer como el hacer por tu buena voluntad y que si, Señor, hay cosas que debemos cambiar, que seguramente las hay, podamos hacerlo, Señor, porque tú no lo dictas, porque tú no lo ordenas, y que podamos ser receptivos a estas ordenanzas, que
podamos restaurar relaciones, acercarnos a personas que quizás, Señor, hemos alejado, que podamos perdonarlas desde el fondo de nuestro corazón, Señor. Eso es lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Que sea una decisión que parta desde el interior nuestro, pero también, Señor, que tú abraces nuestro corazón para creerle a lo que tú nos dices, Señor. Te agradecemos, Señor, por esta palabra, en el nombre de Jesús. Gracias por llegar hasta aquí y acompañarme en este devocional y espero que haya sido de bendición como lo ha sido para mí. Nos vemos en otra oportunidad. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.